Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios más fascinantes del universo del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que ha encendido las redes sociales, ha dividido opiniones y ha hecho que millones de corazones latan más rápido en todo el mundo. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem y Hande, sí, nuestros queridos Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de un secreto, o mejor dicho, el secreto, que está revolucionando absolutamente todo en Internet. ¿Están listos para sumergirse en esta intriga con nosotros? Si es así, no olviden darle al botón de suscribirse aquí abajo para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este. Desde que Kerem y Hande irrumpieron en nuestras vidas con la inolvidable serie Love is in the Air, o Senkalkam para los puristas, sus nombres se han convertido en sinónimo de química, talento y por supuesto, de un romance que traspasó la pantalla para alegría de millones. Su historia de amor, tanto en la ficción como en la vida real, ha sido una montaña rusa de emociones, de rumores, de confirmaciones y, para desgracia de muchos, también de una separación que dejó a sus fans, conocidos cariñosamente como los Anker, con el corazón roto. Pero como dicen por ahí, donde hubo fuego cenizas quedan, y parece que en el universo de Kerem y Hande, esas cenizas nunca terminaron de apagarse del todo. Al contrario, con cada interacción, con cada sutil movimiento, han mantenido viva la llama de la esperanza entre sus seguidores más leales. Y es precisamente de una de esas sutiles, pero extraordinariamente significativas, interacciones de lo que vamos a hablar hoy. Un secreto que no es un secreto guardado bajo llave, sino una especie de código, una pista que solo los ojos más entrenados y los corazones más devotos han logrado descifrar, y que una vez comprendido, ha desatado una verdadera revolución en las redes. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Piensen en el fenómeno que fue Love is in the Air. No fue solo una serie romántica, fue un bálsamo para el alma en tiempos difíciles. La historia de Eda y Serkan con sus tira y afloja, sus miradas intensas y su amor incondicional, cautivó a audiencias de todas las edades y en todos los continentes. Kerem y Hande se convirtieron no solo en estrellas, sino en íconos de un romance moderno, apasionado y sobre todo, increíblemente real. La química entre ellos era palpable, innegable. Trascendía la pantalla, se sentía en cada entrevista, en cada detrás de cámaras, en cada foto compartida. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores de un romance en la vida real empezaran a circular, y para la alegría de sus fans, estos rumores resultaron ser ciertos. Su relación fue, durante un tiempo, el cuento de hadas que todos querían ver. Eran la pareja perfecta, el epítome del amor soñado. Compartían momentos de su vida personal, se dedicaban mensajes en redes, viajaban juntos. Era todo lo que sus seguidores habían pedido al universo. Pero como toda buena historia, la suya también tuvo sus capítulos de drama y separación. La noticia de su ruptura golpeó como un rayo en un cielo azul, dejando a millones de fans desolados. Las razones exactas nunca se hicieron públicas de manera contundente, y esto solo avivó la especulación. ¿Fue la presión mediática? ¿Diferencias irreconciliables? ¿O simplemente que el amor, a veces, tiene sus propias maneras de evolucionar? A pesar de la separación, algo que siempre ha caracterizado a Kerem y Hande es su profesionalismo y, sorprendentemente, una especie de respeto y cariño mutuo que siempre ha estado presente en sus interacciones públicas, aunque fueran mínimas. Nunca hubo declaraciones malintencionadas, nunca un quiebre total. Esto, por supuesto, mantuvo la esperanza latente entre sus fans más acérrimos. Después de todo, si no hay odio, siempre hay una puerta abierta, ¿verdad? Y aquí es donde entramos en el corazón de nuestro misterio. El secreto que está revolucionando las redes no es una confirmación directa de un regreso, ni un anuncio oficial. Es mucho más sutil, mucho más poético y por ello, mucho más potente. Se trata de una serie de coincidencias, de guiños y de símbolos que los Anker, más observadores, han estado rastreando durante meses, y que finalmente han convergido en una especie de mensaje cifrado, un testimonio silencioso de un lazo que para muchos nunca se rompió del todo, o que al menos está en proceso de reconstrucción de una manera muy particular. La chispa inicial surgió de varias fuentes. Primero, las publicaciones de Hande en sus redes sociales, especialmente en Instagram. Hande es conocida por su amor a los animales, a la naturaleza, y por un estilo visual muy cuidado. Pero en las últimas semanas, los fans notaron un patrón.
Comenzó a compartir imágenes que, aunque aparentemente inocentes para los ojos más avezados de sus seguidores, contenían elementos muy específicos que, de manera individual, podrían pasar desapercibidos, pero que al unirse, contaban una historia. Hablamos de detalles como la elección de ciertos filtros, la composición de una fotografía, el uso de colores muy específicos, o incluso la presencia de un objeto particular en el fondo. Paralelamente, Kerem, que tiene un estilo de comunicación un poco más directo pero igualmente consciente de su audiencia, también empezó a mostrar ciertos patrones. Sus historias de Instagram, sus likes en publicaciones de cuentas afines, o incluso las frases que usaba en entrevistas empezaron a resonar de una manera extraña con las pistas que Ande dejaba. Los fans comenzaron a ver una coreografía, una danza sincronizada de mensajes, no verbales, no explícitos pero innegablemente conectados. El punto de inflexión, el momento en que estas pistas dejaron de ser meras coincidencias para convertirse en un secreto descifrado, llegó con la aparición de un símbolo recurrente. Este símbolo es algo tan aparentemente simple como una mariposa azul. Ustedes se preguntarán, ¿una mariposa azul? ¿Qué tiene de especial? Pues bien, para los fans de Love is in the Air, la mariposa azul tiene un significado profundo. En la serie representaba la esperanza, la transformación, la promesa de un amor que perdura más allá de las dificultades. Era un símbolo recurrente en los momentos clave de la relación de Eda y Serkan. Y ahora, de repente, la mariposa azul ha reaparecido de manera casi orquestada en las redes de ambos actores. Ande compartió una foto de una obra de arte donde destacaba una mariposa azul. Días después, Kerem fue visto con un accesorio, una pequeña insignia, que también contenía este mismo símbolo. ¿Coincidencia? Los Anker no lo creen. Y cuando estas piezas se unieron, la red explotó. La revolución no es solo la emoción de ver un posible regreso. Es la forma en que los fans han tomado las riendas de la narrativa, cómo se han convertido en detectives digitales, analizando cada píxel, cada frase, cada movimiento. Han creado hilos de Twitter interminables, vídeos explicativos en YouTube que desglosan cada pista, foros de discusión donde se analizan las teorías más complejas. La inteligencia colectiva de esta base de fans ha sido asombrosa. Han demostrado una capacidad de observación y de conexión de puntos que supera cualquier investigación periodística tradicional. Están utilizando el poder de las redes no solo para consumir contenido, sino para generarlo, para interpretar, para crear una historia paralela, su propia versión de la verdad, basada en las migajas de pan que sus ídolos les dejan. Y lo más fascinante de todo esto es el efecto dominó. Esta interpretación del secreto de la mariposa azul ha trascendido la base de fans. Otros medios de comunicación, inicialmente escépticos, han empezado a recoger la historia, citando las teorías de los Anker. La presión sobre Kerem y Ande ha aumentado de manera exponencial, pero no de una forma negativa, sino como una ola de cariño y expectación. Sus nombres vuelven a ser tendencia global. Los hashtags relacionados con la mariposa azul y con la posibilidad de una Anker is back se han disparado hasta el punto de posicionarse como temas más comentados en diferentes países. ¿Pero qué significa realmente este secreto? ¿Es una confirmación tácita de que han vuelto? ¿O es algo más profundo, una declaración de que el lazo entre ellos es inquebrantable, que se respetan, se admiran y se apoyan mutuamente, incluso si no están en una relación romántica tradicional? Para muchos fans, el simbolismo de la mariposa azul va más allá de un simple han vuelto. Representa la continuidad de una conexión que trasciende lo convencional. Es la reafirmación de que hay un vínculo especial entre ellos, un hilo invisible que los une, y que, sea cual sea su estatus actual, su historia juntos dejó una marca imborrable, no solo en sus vidas, sino en el corazón de millones. Piensen en el poder de la sutileza. En un mundo donde las celebridades a menudo son criticadas por buscar la atención con anuncios grandilocuentes, Kerem y Ande de alguna manera han logrado generar una explosión de interés con lo opuesto, el silencio elocuente, las pistas poéticas. Esto les da un aire de misterio, de autenticidad. Nos hace creer que hay algo genuino, algo que no necesita ser gritado a los cuatro vientos, sino que es reconocido por aquellos que realmente entienden su historia. La mariposa azul se ha convertido en el emblema de esta conexión, un faro de esperanza para los Anker que nunca perdieron la fe. La revolución en las redes no se trata solo de la emoción del romance, sino también de la cultura de los fans en la era digital.
Es una demostración del poder de la comunidad, de cómo los seguidores pueden colectivamente desentrañar narrativas ocultas, generar conversación y, en última instancia, influir en la percepción pública de sus ídolos. Es un testimonio de que la pasión de los fans es una fuerza imparable, capaz de darle un nuevo significado a los gestos más pequeños. Esta no es una simple anécdota de chismorreo, es un caso de estudio sobre cómo las celebridades y sus audiencias interactúan en el siglo XXI, cómo el silencio puede ser más ruidoso que 1000 palabras, y cómo el arte de la interpretación se convierte en una experiencia colectiva y vibrante. Lo que está claro es que el secreto de Kerem y Ande, esta danza de mariposas azules, ha inyectado una nueva dosis de emoción y expectación en la vida de sus seguidores. Ha revivido el amor por su historia, ha reencendido la pasión por sus carreras individuales y, sobre todo, ha demostrado que el lazo que comparten, tanto entre ellos como con sus fans, es algo verdaderamente especial y duradero. Las redes sociales están en ebullición, y el mundo está observando, esperando ver qué nuevas pistas emergerán de este enigma fascinante. Ya sea que signifique un reencuentro romántico, una nueva colaboración profesional o simplemente la celebración de un vínculo inquebrantable, lo cierto es que Kerem y Ande continúan siendo una fuerza cultural que no deja indiferente a nadie. Y eso, mis amigos, es algo digno de admiración. Así que para resumir rápidamente lo que hemos explorado hoy, hemos hablado de cómo Kerem y Ande, dos estrellas que nos cautivaron en Love is in the Air, han vuelto a revolucionar las redes con un secreto muy particular. Este secreto no es una declaración explícita, sino una serie de sutiles guiños y símbolos, destacando la recurrente aparición de la mariposa azul, un emblema de esperanza y transformación en su historia. Los fans, los anker, han sido los detectives encargados de descifrar este código, generando una ola de emoción, especulación y una increíble demostración del poder de la comunidad online para interpretar y dar forma a las narrativas de sus ídolos. Este fenómeno no solo ha revivido la esperanza de muchos, sino que también ha puesto de manifiesto la profunda conexión que existe entre estos dos actores y su fiel base de seguidores. Una conexión que trasciende las palabras y se comunica a través de un lenguaje propio, cargado de simbolismo y significado. Quiero agradecerles de corazón por haber sintonizado y por acompañarnos en este fascinante viaje a través del misterio y la pasión que rodean a Kerem y Ande. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la mariposa azul es una señal clara de que han vuelto? ¿O es más bien un símbolo de un lazo inquebrantable que va más allá del romance? Déjenos sus teorías, sus opiniones y todo lo que se les ocurra en la sección de comentarios aquí abajo. La conversación sigue viva gracias a ustedes. Y antes de irse, si disfrutaron de este análisis, si la intriga los mantuvo enganchados hasta el final, y si quieren seguir descubriendo más historias como esta, por favor, denle un buen me gusta a este vídeo. Compártanlo con todos sus amigos, con otros anker, y con cualquiera que ame una buena historia de amor y misterio. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, y que la magia del entretenimiento siga encendiendo sus corazones.